y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Somos ciudadanos del mundo, pero sin movernos de casa. Jugamos solitarios por puntos y navegamos sin historial. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo lunes aquí en 3 en 1 desde el estudio Chicha Mariani en Radio Caput, con la operación técnica del gran Chino Román. Me acompaña Diana Holguín y Buenas Fermín noches. Pacheco, y quien les habla, Charo Álvarez. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches. Me duele un montón el manguito rotador porque, bueno, como la vejez y como le sucede a algunos que se fracturan, bueno, nos trata así, hacer deportes, hacernos los deportistas, aunque dicen que es saludable. Buenas noches, Fermín Pacheco. Todo bien, bueno, acá volviendo un poco desde la fractura de hombro que tuve, que bueno, la pagué caro, querer hacerme el joven, volver a las canchas a jugar al rugby, pero bueno, por lo menos con una buena noticia, este fin de semana salimos, el CUNE, el equipo que dirijo, salió campeón del rugby universitario, así que bueno, ¡Vamos! por lo menos salió bien, Dale, y los campeón. chicos fueron campeones, así que bueno, festejamos Bueno. como se pudo, con un hombro menos, pero bueno. Yo como nuevo deporte, mi única preocupación era ver cómo me acomodaba los rulos medio al pedo, porque no sé cómo creo que se pueden acomodar, pero bueno. Ojalá tuviese esos rulos, Charo, ojalá. No nos suceden. No nos sucede. Felicitaciones a todos los chicos entonces por haber ganado el campeonato. ¿Cómo se llama el campeonato? ¿Escuché algo universitario? Fue el torneo de desarrollo del rugby universitario, el torneo de la URBA, de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Ah, bueno, imagino que habrán ido seguramente a la marcha los chicos. Bueno, Sí, sin duda. Estuvieran. me parece muy bien. Bueno, ¿qué días, ¿no? que tuvimos? Hoy tenemos dos grandes entrevistas con algunos temas de actualidad. No sé por dónde quieren empezar, pero yo había... Primero que me pareció... ¿Qué les pareció la marcha? Esa sería mi pregunta para ustedes. Esperaba más gente. Ok. ¿Esperabas más Yo gente? tengo ahí dos cosas, perdón, que me interrumpo un poco. Tengo dos cosas. Primero, hacer un breve homenaje al compañero Lorenzo Pepe, que hoy nos dejó, que falleció a sus 93 años, un militante inclaudicable, un referente de una parte que hasta hace unos días era parte viva de la historia del peronismo, de aquellos que nos contaban sus anécdotas y sus historias vividas con el general Perón. La verdad es que es algo, bueno, nada, entendible que a los 93 años el compañero haya fallecido, pero bueno, no deja de dolernos y de ponernos un poco tristes, sobre todo a todos los que defendemos al peronismo y confiamos en el peronismo, sobre todo a un compañero tan entrañable y tan querido como Lorenzo Pepe, que creo que todos los militantes lo hemos conocido o alguna historia con él mínima, cortita o chiquita, hemos tenido. Bien. Le mandamos un fuerte abrazo a toda la familia y obviamente a todos los compañeros y compañeras en este día. Bueno, me parece que como legado de lucha, hablando justamente de lo que viene sucediendo en la actualidad, hablar un poco de la marcha universitaria y de todas las tomas a posteriori que se fueron dando en estos días. No tengo ahora el número exacto, pero se decía que podían llegar hasta 100 tomas en esta semana en todas las universidades nacionales. Hoy vi clases abiertas de la de Económicas, había una asamblea que se partió además en la Universidad de Derecho de la UBA, se tomó la Universidad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Universidades,
no universidades, pero facultades, qué rara vez, ¿no? Podríamos decir raras veces. Lo digo con conocimiento he pasado por esa facultad y muy pocas veces hemos estado... ¿No? Como en estado, claro, y mancomunado con el resto, ¿no? De las universidades. Es como histórico, te diría. Bueno, sí, a pesar de que Córdoba ha sido, digo, una de las pioneras en cuestiones, digamos, de lucha universitaria, ¿no? Y además la más longeva. A mí me pareció... me sorprendió un poco, aunque venimos como un poco en ese rodaje después de la marcha del otro día. A mí me parece que pasaron varias cosas. Uno es que el sorpresivo corte que hubo para entrar, que fue entre Ríos y Callao, hizo que se entraran por las calles laterales y hubo tapones en esas calles. Quiero decir que un poco sí, yo que fui, por ejemplo, por Ceballos, digo, y demás, lo pude ver. También sé que hubo otras calles que estuvieron aledañas, que estuvieron llenas, pero que la plaza no terminó por llenarse. Fue raro lo que fue sucediendo. Sí me pareció también que fue muy largo. Digo que la mayoría de acá, el chino podés participar, la mayoría de los compañeros y compañeras que yo conozco que estaban desde la Universidad de Quilmes, de la UNAG, de San Martín, que salieron en tren, ¿no? Como del conurbano bonaerense, salieron algunos a las 10 de la mañana. Claro, el acto termina siendo a las 6 de la tarde. Creo que eso también genera un poco de diáspora y, ¿no? Hay que sostener todo eso. Sumado a que un montón de gente podía ir después de las 5 de la tarde, que es cuando salí efectivamente de trabajar, ¿no? Como que se dieron para mí también esas dos cosas. Sí, obviamente tuve la sensación que faltaba gente, pero por lo que pude escuchar, hubo mucha gente en lugares aledaños que finalmente no pudo entrar, y de hecho creo que toda la UBA quedó en Callao. Que digo, claro, de la universidad, si no es la más importante, digamos, de la ciudad. Decir poca gente acá en Capital, más allá de teniendo en cuenta todo esto que están diciendo ustedes, también hay que ver todo lo que se movió a nivel federal en todo el país, digo, porque si no siempre es muy como porteñocéntrico el planteo de que era o sea, comparado con lo que fue abril, que no estaba toda esta cuestión, ahí se vio en la foto, digamos, del dron o en lo que tiene que ver con lo que sale después de los medios, mayor caudal de gente. Sumando todo lo que ustedes están planteando, también me parece importante decir que hubo movilización en todo el país, en todos los puntos del país y en todas las sí, universidades, ¿no? Sí, las fotos que se vieron, digamos, de la universidad, justamente de Córdoba, de Mar del Plata, también quiero decir como lugares muy de votos muy fuertes del mileísmo, ¿no? Uh-huh. Pensemos un 70-30 fue en las elecciones. Eso también me sorprendió. También hubo una movilización muy fuerte de la Universidad Nacional de Rosario. Digo, la mayoría de las universidades se movilizaron en Comodoro Rivadavia, en distintos puntos del país. Y finalmente al otro día, después de esa marcha, estuvo el veto presidencial, ¿no? Y no solamente eso, sino que este fin de semana decidió redoblar la apuesta. Digo, como que va creciendo, digamos, en la confrontación con los estudiantes, con el movimiento estudiantil. Y esto se dio en un acto, ¿no? No sé cómo decirlo, porque es la reinauguración de un logo, de un nombre. Sí, el cambio de nombre de un centro cultural que parece que ahora TN se enteró que existía. No sé si vieron que hicieron todo un informe con la ballena, con el órgano, con un montón de cosas, como si fuera de ahora, digamos, pero bueno, le avisamos a todos y a todas y a todos quienes nos están escuchando que esto fue creado y en la época kirchnerista, aunque mal les pese, y cambiaron el nombre del CSK, que era el Correo, no era un centro cultural, se transformó en un centro cultural,
y ahora se llama Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento. Claro, ¿no? Alta contradicción, ¿no? Alta contradicción, hablando de Sarmiento, estamos hablando de la educación pública, después financiaste todo. Y en parte, algo que me gustaría recuperar y después preguntarle, digamos, a quienes vamos a entrevistar y para pensar es que una de las cosas que dijo es que las universidades no servían, eran un obstáculo para la movilidad social. Y esto claramente es falso por datos, ¿no? Una de las cosas que sacó Dani Steitgart por Twitter, y bueno, lo tuvo en su columna también con María O'Donnell, digamos, en la mañana, es que justamente gran parte de casi 7 de cada 10 alumnos son primera generación de universitarios. Uh-huh. Y otra de las cosas que me pareció también interesante en cuanto a esto tiene que ver con que a mayor grado de educación, digamos, mejor es su trabajo, con lo cual volvemos a pensar de que efectivamente sirve para la movilidad social. Después podemos decir si efectivamente están mejor o peor socioeconómicamente, ¿no? Por los vaivenes que tiene, digamos, nuestro país. Pero sí, sin lugar a dudas, acceden a mejor calidad de trabajos, etcétera, etcétera. Y esto me parece que son dos datos fundamentales para tratar de, si quieren, de discutir esto. Pero finalmente lo que a mí me sucede, no sé qué le sucede a ustedes, es que en realidad tiran distintos desde distintos lugares, distintos tipos de argumentaciones, pero no quieren argumentar eso y finalmente lo que quieren discutir es la educación, digamos, para todos y todas, y hubo un poco ese desnudo, ¿no? Para mí tiene que ver con una cuestión más de profunda, en el sentido de que tiene que ver con la batalla cultural que están dando. Tiene que ver con que, primero, si no pica, digamos, la cuestión de la auditoría, que se les cae porque no conformaron la Auditoría General de la Nación. Entonces, lo pueden seguir diciendo, pero hasta tanto no conforman la Auditoría General de la Nación, no es que no se quieren dejar de auditar, sino que no están, digamos, dadas las condiciones para que eso suceda de alguna manera. Eso por un lado. Entonces, cuando se les cae la cuestión de la auditoría, que fue lo mismo que hicieron con el tema de los comedores, van por el lado de que se le está pidiendo a la gente de menos recursos que financie, que la gente de más recursos va a la universidad pública. Claro, lo que dijo esta cuestión de la lucha y de plantear que con la tuya o con la nuestra están financiando a gente de mayores recursos, cuando eso también se les cae, cuando justamente este mismo gobierno planteó el tema de la quita de impuestos a la gente con más dinero, con lo cual en 3-2-1 se les cae también ese argumento. Yo ahí tengo... Perdón. Sumo lo último, que es que para mí apunta a lo mismo que tiene que ver con la cuestión de salud, creo, por ahí me equivoco, pero a esta cuestión de provincializar, digamos, todo lo que tiene, terminar de provincializar, digamos, de traspasar todo lo que tiene que ver con la educación, con la salud y demás, como vaciar para después traspasar. Pero bueno, yo ahí creo y tengo dos, primero una hipótesis que coincido con lo que decía Di, un poco esto de siempre la historia la ven desde el lado que ellos quieren, digo, porque hablar de Sarmiento y no reconocer la incursión y la innovación que trajo a este país o a lo que era Reinato Río de la Plata o como era, reconocer que Faustino Sarmiento es una persona que peleó por la educación y que como factor igualador y como formativo de la gente, en no entender la historia de Sarmiento. Después por ahí habrá tenido alguna parte de la historia donde algunas cosas como, no sé, la parte de Sarmiento donde podemos hablar de civilización y barbarie o otras etapas finales ya de Sarmiento, pero lo mismo pasa con Alberdi, digo, a ver, sí. No, es como ver las partes cuando a veces citan a las personas, parece ser que, no sé, les contaron un breve recorte de algo y que ese algo les quedó y quisieron. Ahora, adentrando un poco en el otro análisis, que es el más interesante, me parece que es esto que dice Milei, de que prácticamente es facilitarle nada más el estudio y
y el acceso a las clases medias altas. Habla muy bien de la universidad pública, lo que quiere decir que las clases medias y las clases altas, sus hijos o los que quieran estudiar de clases medias altas, vayan a la universidad pública. Habla muy bien y habla de la calidad de educación que está brindando el Estado. Ahora, saliendo de eso, también hay otro eje, es decir, la clase media. No es que la clase media, y yo creo que en este país hemos tenido muchos vaivenes, sobre todo podemos traerlo después del 2001, cuánta gente que era clase baja y hoy es clase media decide estudiar o puede estudiar en la universidad pública gracias a un montón de factores que el Estado le permitió y que el Estado le benefició y le dio para poder progresar. Entonces, no reconocer eso y mirarlo como un hecho aislado y decir, mirá, le estás pagando esto a los ricos. Bueno, yo me preguntaría, hay muchas otras cosas que habría que rever y decir, bueno, le estamos pagando a la gente que realmente puede y no es la educación ni la salud pública, porque esos son dos factores que igualan a la sociedad e igualan a las diversas clases sociales que integran nuestro país, y la verdad es que creo que es algo que deberíamos por lo menos salir de esa falacia, como diría Zuley, como diría Charo. Sí. Para profundizar en estos temas y en otros más que vamos a aprovechar para consultar, ya está en comunicación con nosotros Alejandro Grillo. Él es militante del Campo Popular, legislador porteño por Unión por la Ciudad. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar esta noche aquí con nosotros en 3 en 1. Estoy con Fermín Pacheco, con Diana Holguín y quien te habla es Charo Álvarez. Buenas noches. Buenas noches a los tres. Y a las tres. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, agradecerte este intercambio que vamos a tener. Estábamos hablando un poco de la universidad pública. Entiendo que tendrás tu posicionamiento al respecto. ¿Qué te pareció la marcha? ¿Qué te está pareciendo este proceso que está teniendo el movimiento estudiantil con las tomas en las universidades? Y lo que finalmente dijo el presidente en estos días que tiene que ver con esto de que la educación no sirve para la movilidad social. Bueno. Muchísimas gracias primero por haberme llamado. El tema, a ver, la educación es un campo de batalla histórico. Yo recuerdo, en función de lo que me estabas preguntando, a mí me tocó formar parte activa del movimiento estudiantil en la década del 90. Una década... ¿se escucha? Sí. Sí, se escucha. Una década que estuvo signada por la batalla cultural. De un lado, la frivolización de la política con tal de distraer a la sociedad y avasallar derechos adquiridos, activo del Estado, una forma de gestionar para sectores más, para una élite dominante frente a los sectores populares. Nada muy distinto a lo que estamos viendo ahora. Yo recuerdo en aquel momento en el cual el movimiento estudiantil era un movimiento estudiantil muy activo, muy movilizado, y que lograba articular con otros sectores de la sociedad también activos y movilizados. Casualmente con los jubilados, dos sectores que 30 años después vuelven a estar atacados por las mismas recetas económicas que nada tienen de novedoso. Entonces, celebro en este momento tan terrible, celebro por lo menos la reacción que está teniendo el movimiento estudiantil en sus distintos niveles, no solamente en la universitaria, sino también en la escuela media, sino también en los terciarios. Hay toda una movilización del campo estudiantil que estaba, yo creo, adormecida. Y lamento que haya sido después de este revés parlamentario, porque quizás si la lucha hubiese arrancado más visiblemente, por lo menos, no digo que no haya arrancado porque me consta de la acción política de los militantes estudiantiles, pero si hubiese sido un poco más visible, quizás no hubiésemos tenido el revés en el Congreso la semana pasada.
Ahí vos estamos hablando de que es el proceso del movimiento estudiantil el que no fue suficientemente visible, o podemos hablar de que hay diputados que 2 semanas antes votaron en una cosa y después de repente cambiaron radicalmente de posicionamiento frente a esto, donde las fotos se fueron en la marcha en abril, se sacaron en el hashtag, y ahora al parecer no pueden volver a sus provincias algunos. Sí, no, seguramente que eso también influye. Lo que pasa que, comparto. Sí. Los procesos históricos siempre son multicausales, ¿no? Sí. Por supuesto que no le estoy achacando al movimiento estudiantil ni mucho menos. Uh-huh. Lo que digo es que quizás si hubiese sido más visible 3 meses, 4 meses antes, y se hubiese instalado en la conciencia pública, en la primera plana de los diarios, de la televisión, de las redes, lo importante y lo decisivo de la batalla que se dio parlamentaria, seguramente a esos 4 o 5 legisladores de vana memoria les hubiese costado más, a eso me refería. Sí. Pero también, y no me quiero quedar solamente con el movimiento estudiantil, acá hay sectores que inclusive de representantes del movimiento obrero que han ido a hablar, salieron de hablar con Santiago Caputo hablando maravilla de él, ¿viste? Claro. Entonces vos decís, ¿dónde están? Hay una cuestión de representatividad dirigencial Uh-huh. que no nos podemos dar el lujo de no estar a la altura. Por supuesto que eso también, ¿no? Alejandro, te quería preguntar algo, le comentaba a Fermín y a Charo que me obsesiona en estos días, y es la cuestión de la Bombonera, ¿no? Y digo, ¿cuál es? Yo soy como... Mira, si nos estás viendo de casualidad, pero yo tengo un buzo de rojo, soy hincha Independiente. Nosotros somos de Racing igual, claro. Pero si hay alguien con quien al menos yo simpatizo muchísimo es con Juan Román Riquelme, digo, con su mirada, con su concepción. Yo entiendo que, digamos, dentro del gran mundo de Boca hay distintas posiciones, pero me parece que, hace poquito sacaron lo de la ley Anchorena, que tiene que ver con resguardar ciertos edificios, ¿no? Antes de 1941, entre ellos está también el Monumental, por ejemplo, de River. Pero si yo lo pongo en contexto en estos días, y lo pongo en contexto en esta disputa que se está dando, no solo a nivel futbolístico, digamos, sino también de concepción política, pero no lo digo partidaria, sino política, entre Mauricio Macri y Juan Román Riquelme. Bueno, ¿cómo se está tratando? Entiendo que Boca envió una nota a la Comisión de Planificación Urbana, ¿no? Sí, te cuento. Sí, primero haces muy bien en ponerlo en contexto, porque como comenzamos la charla te dije, esto es la batalla cultural, utiliza el campo de la educación para dar una de sus principales batallas, pero no es la única. Uh-huh. En el campo simbólico también se da, campo cultural, en el campo deportivo. En el campo deportivo quizás con las sociedades anónimas deportivas. Exacto. Vos vas a ver que aquel decreto 70, en fin, esto es en todas las canchas, ¿viste? En todos los ámbitos, mejor dicho. Uh-huh. Y sobre todo en estas sociedades que tienen una deportiva tan masiva, definiciones que muchas veces tienen que ver con lo político. Pero para ir exclusivamente al punto que vos remarcabas acerca de la Bombonera, este año estamos dando en la legislatura un debate acerca del código urbanístico. Sí. Y en ese contexto también te invito a que lo analices. El código urbanístico, que es la norma madre por la cual todas los porteños y las porteñas convivimos en nuestro paisaje urbanístico general, ¿no? La edificación general,
el reparto de los niveles de altura de construcciones y de utilización del suelo en las casi 13.000 manzanas que tiene la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros el año de campaña logramos instalar la necesidad de repensarlo y modificar con un sentido más de cuidado ambiental, de equilibrio de desarrollos, de topes a las alturas, de buena utilización del suelo, etc. En el camino de ese tratamiento del código urbanístico, de ahí se desprenden que se sacó del análisis general del código urbanístico y que se lleva a un análisis en particular, que es la ley de la catalogación histórico de la Buenos Aires. Que vos, como muy bien dijiste, hay cantidad de inmuebles, son aproximadamente 4.300, que luego de un análisis minucioso de los ámbitos idóneos de la materia, que son la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, el Consejo del Plan Urbano Ambiental, la CAP, que tiene que ver con el patrimonio, en fin. Después de todo ese desarrollo, el Estado de la Ciudad llega a la conclusión que son 4.300 los inmuebles que tienen que pasar a catalogarse definitivamente, porque hasta ahora había una protección preventiva de estos inmuebles. Uh-huh. Bueno, ahora va a ser definitivo. ¿Qué significa? Que no se va a poder tocar. Lo que pasa es que es una protección sobre los inmuebles de distintos niveles. River, el Estadio Monumental, si ustedes saben y son futboleras, con lo cual sí. Acabo de detectar y con lo cual celebro, porque yo también soy futbolero, pero River tiene... Ojito, ojito, River tiene una catalogación preventiva relativamente baja de su edificación. Boca la tiene un poco más alta. Bueno, Boca, el edificio de lo que es la Bombonera, no hace falta que yo lo diga, pero tiene distintos atractivos que la hacen también una visita obligada turística, sí. Un monumento en un barrio con un área protegida histórica determinada, lo que es el barrio de La Boca, Casa Amarilla, en fin, uh-huh. Toda la zona que fue la ribera originaria de las barracas de principio del siglo o de finales del siglo XIX, con lo cual, de principio del siglo XX y con fines del siglo XIX, con lo cual hay toda una fábrica que está protegida. Pero el edificio de la Bombonera en particular es un monumento en sí. Ahora, ¿qué pasa? Boca necesita, todos bien sabemos, que todos sus socios no entran si quieren ir al estadio. Entonces, como muchos otros estadios, también necesita reformularse, modificarse, reconstruir parcialmente, aunque sea, su estadio, con lo cual, como vos también muy bien dijiste, nos mandó a la Comisión de Planeamiento Urbano y a la Comisión de Patrimonio Histórico uh-huh. Una manifestación escrita de que Boca solicita no formar parte del catálogo de protección definitiva que estamos tratando para poder dar lugar a sus modificaciones. Sí. Y así fue como entró a la comisión y nosotros dimos lectura a este pedido de Boca y es algo en lo cual se está trabajando y ya me animo a decirte que no creo que haya problema con eso. Yo intuyo que la protección sobre la Bombonera no va a ser lo rígida que no tenga que ser para que pueda el estadio, el Club Atlético Boca Juniors llevar adelante su modificación. Yo tenía entendido, ¿y qué hay que se dijo, o por lo menos estuve escuchando esta cuestión de que los dos proyectos eran o protegerlo, digamos, y que no se pueda modificar, o mudar la Bombonera, porque había como una cuestión que tenía que ver sí, con pero eso. Finalmente, Riquelme, perdón, me voy a tomar este atrevimiento, pero... Alejandro, vos que sos hincha de Boca lo debes de saber mucho mejor que yo. Entiendo que se modificó ese proyecto que tenía y que, en la campaña él le propuso a todos los que estaban en aledaños, a las casas aledañas, porque había que modificarse, les propuso si querían de modificarlo y finalmente lo que terminó siendo es modificar el estadio sin
comprarle las casas aledañas que se necesitaban en el primer proyecto. ¿Esto es correcto? Estoy diciendo algo muy... Veo, Charo, veo que estás bien informada. Con lo cual, punto para el programa, punto para vos, porque es cierto. A ver, lo que he hablado con autoridades del club es que el proyecto de modificación que están pensando en presentar en los próximos meses tiene previsto justamente no avanzar sobre las 2 manzanas linderas a Del Valle y Berlucea. Claro. Así que lo poco que tengo entendido, porque no lo he visto, no lo leí, pero sí me lo han contado autoridades, es correr el campo de juego hacia el lado de las vías, hacia el lado de Irala. Que es el único lugar donde se podría correr, ¿o no? Técnicamente hablando, sí. Exactamente. Entonces, lo que es el palco nuevo que se hizo sobre Iberlucea, eso es el que demolerían, y nuevo, no es tan nuevo tampoco. Yo digo nuevo porque cuando yo iba de chico a la cancha, había otro palco ahí. Que era del 96, entonces, por ahí. Sí, anterior inclusive. Vi el anterior, vi el que era, el que tenía las publicidades Insano. Pero por lo que he hablado con las autoridades del club, me han informado que van a correr el campo de juego. Y corriendo el campo de juego hacia el costado, podrían armar ahí una capacidad, le aportarían a la Bombonera casi 20.000 butacas nuevas. Ahí yo tengo una consulta para hablar. Primero agradecerte, Ale, la verdad es siempre un placer charlar con vos. Yo ahí tengo sobre todo una consulta, porque digo, el mundo Boca hoy en día está afectado sobre todo por la cuestión política y diferenciación que tiene Riquelme con la política que tiene que ver más con el macrismo. Perdóname, Fermín, no le está yendo muy bien a Boca tampoco, ¿eh? Digo, también pero digo, es un chiste igual. Está atravesado, digo, Boca sobre todo con eso. Y digo, sobre todo porque me parece que también es una agenda que Alejandro va a saber mejor que cualquiera de nosotros, que viene avanzando hace rato el tema del código urbanístico y cómo se vienen edificando. Digo, gran cantidad de los problemas que tiene hoy en día la ciudad y de edificación, sobre todo de los cortes de luz, las inundaciones, tiene que ver con una cuestión de una avanzada muy fuerte en el desarrollo inmobiliario y en el no dar abasto a los servicios que se brindan en la ciudad. Sí, no entendí la pregunta. Entiendo el análisis, pero no entendí bien un análisis, digo, cómo vos lo ves también con esto que repercute también en la cuestión del código urbanístico nuevo. No, sí, sin duda que hay... A ver, el análisis sobre el código no escapa a un análisis general de la política macro tampoco, ¿no? Son 2 miradas. Hay 2 miradas en la Argentina, hay dos Argentinas posibles, o por lo menos hay 2 grandes miradas, después hay matices en el medio. Pero quienes buscan una ciudad que sea exclusivamente determinada por los desarrolladores inmobiliarios, que sean ellos los que planifican nuestro desarrollo, es una cosa. Ahora, ahí es donde el Estado tiene que venir a equilibrar y a también velar por el desarrollo de toda la ciudad. Mirá, Fermín, nosotros estamos recorriendo junto con Leandro los 48 barrios de la ciudad. Estamos yendo barrio por barrio a charlar con vecinos, a escucharlos, sobre todo a escucharlos. Y así como hemos estado en Villa Urquiza en el primer encuentro, en el último estuvimos en Villa Soldati. Y son ciudades distintas, parecen ciudades distintas, con desarrollos distintos, con seguridades distintas, con el espacio público distinto. Hay una desigualdad que es necesaria que el Estado equilibre. Y eso se plasma en la mirada del código urbanístico. El caso de Boca es un caso aparte. El caso de Boca es un monumento histórico, pero que también lo histórico se pone en juego, porque solamente 4.300 inmuebles de la ciudad van a tener una protección completa.
Y cuando vos decís un monumento histórico, nuestro patrimonio histórico hace nuestra propia historia. Total. Entonces, ahí también está esa batalla de la que hablábamos al principio, ¿viste? Sí. Al voltearte lugares con historia, también te sacan un poco de tu propia historia. Claro. Y se construye un neorrelato que deja atrás valores, derechos adquiridos, hechos de la política histórica nacional. Y nosotros, con nuestras humildes y modestas verdades, vamos a cada uno de los ámbitos y damos las discusiones que tenemos que dar, muchas veces en inferioridad numérica, otras tantas logramos imponer nuestros criterios. Sí, y además, digo, esta relación, y me atrevo a decirlo yo quizás para no comprometerte, Alejandro, el tema de IRSA, ¿no? A mí me parece que hay una relación, y como decía Fermín, hace bastante tiempo que aquellos que estamos en la ciudad y que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, y siendo Leandro legislador, digo, y militante del corazón de esta ciudad, que es el hermoso barrio de Caballito, todos sabemos, Sí. digamos, cómo se ha transformado en estos últimos 15, 20 años, gobernando, digamos, el macrismo, y en relación a esto de como un montón de vecinos se han movilizado en pos de proteger ciertos patrimonios culturales de sus barrios. Y digo esto porque seguramente se los habrán Sí. contado en cada uno de esos barrios que recorren, ¿no? Sí, claro, no, tenés toda la razón, Con Caballito, viste, detonaron y proliferaron las torres. Es En tremendo. Villa Urquiza pasó lo mismo, Villa del Parque, que es el barrio donde nací, me crié y viví siempre, está pasando algo parecido. En Villa Devoto se amagaron a quedarse con el Palacio Secchi, Exacto. un lugar hermoso e histórico. Sí. Presenté un proyecto yo para recuperar, para que no dejen de terminar caer la casa de Francisco Beiró. En Villa Devoto está también la casa de Francisco Beiró, los invito en internet y vean que es un palacio hermoso donde vivió el propio Francisco Beiró, donde tenía sus caballerías, en fin, es hacia la historia de una zona determinada de la ciudad. Si vos lo dejás avanzar, se te llevan hasta el Cabildo. Entonces, Claro. hay un momento donde vos tenés que poner el freno, porque si no, viste, no estamos en contra del desarrollo, guarda, no somos antidesarrollo inmobiliario. Yo quiero que se desarrolle, pero muchachos, tuvimos en Villa Soldati, vayan a desarrollen también ahí. Claro, sí. Desarrollen en la parte de Lugano. Bueno, ahora van a hacer la Villa Olímpica. La Villa Olímpica fue un lindo desarrollo, pero falta un montón ahí. Vayan a Villa Riachuelo, Sí. donde no llegan los colectivos. Vayan, a ver, mañana vamos a estar con Leandro en Nueva Pompeya en el Club Franja de Oro. Sí. Mañana vamos a recoger también testimonios directos, experiencias concretas, directas de los vecinos de Pompeya. Hay varias ciudades, ¿viste? Vos Sí. tenés una ciudad al norte, otra ciudad en el centro, lo que es Y otra atraviesa toda la Rivadavia, lengua sur, digamos. y exactamente, y después toda la parte del sur que está, escúchame, acá en la parte sur, lo que es la parte de las barracas, lo que es Barracas, Lugano, Soldati, toda la cuenca del Riachuelo. Ahí hay gente que sufre enfermedades por la proximidad a la contaminación histórica que tiene el Riachuelo. Sí, Claro. total. Vas ahí en Castañares, la avenida Castañares, la calle Ana María Llaner, está el centro de tratamiento de áridos del gobierno de la ciudad. Yo los invito a que se metan, lo vean, es una mina a cielo abierto. Sí, sí, Claro. sí. De hecho, Es creo una que mina hay una movida así. también de vecinos con respecto a eso. Sí, hay una movida de vecinos. Nosotros visitamos ese lugar 2 veces y vimos cómo desde el colegio marianista, el que enfrente está Sí, el campo sí. de deporte del colegio marianista, que son de Caballito, Sí, lo por deben supuesto, conocer, un histórico. colegio muy señero, histórico, importante. Bueno, los chicos de la escuela primaria y la escuela secundaria hacen deporte frente a una mina a cielo abierto, Ujú. literal, ¿eh? Es Sí, literal. entiendo que hay vecinos Lo vi yo, además no con me la cuenta nadie. enfermedades, bueno, es un reclamo, digamos, del barrio hace mucho tiempo.
Con lo cual, bueno, es otro tema, ¿viste? El tema ambiental. Quizás nos fuimos del tema del patrimonio No, pero todo está arquitectónico, relacionado que con es tan todo, sí. rico. Todo tiene que ver con todo. Volvemos al No, inicio pero de tiene la que charla. ver- Es una batalla que se da en distintos ámbitos. Claro, y en todas las canchas, como decías. Te No, tal cual. agradecemos Exactamente. muchísimo, Alejandro, por esta posibilidad de conocer cómo vienen recorriendo toda la ciudad junto con Leandro. Recordamos que mañana entonces los pueden ver. ¿En qué horario? Ahí en el club. A partir de las 6 de la tarde, 5:30 de la tarde, en el Club Franja de Oro en Nueva Pompeya. Perfecto. Ya convocamos. Vamos a escuchar fundamentalmente estos encuentros. Nosotros vamos a ir a los 48 barrios. Ujú. Sí. Van a ser 48 encuentros. Y quienes no se inscribieron tienen la posibilidad de inscribirse en las redes nuestras. Pero es exclusivamente a escuchar, ¿viste? Ya tendremos el año electoral para ir las con propuestas. nuestras verdades. Pero ahora, Claro. sí, pero ahora lo que más queremos, te lo puedo asegurar, Charlie, lo que más queremos nosotros es ver, primero, un ámbito de charla y de, si es catarsis, bienvenida también. Claro, sí, Pero de sobre conexión todo, con la cuáles son las sociedad. problemáticas concretas. Sí, Exactamente, ¿viste? Porque acá, ¿viste? No, la gente también necesita ser escuchada. total. Bueno, agradecerte, Alejandro, nuevamente, el legislador porteño. Mañana lo pueden encontrar con Leandro en Nueva Pompeya. Y muchísimas gracias. Seguramente estaremos para una próxima, para más temas. Para más charlar. temas y que Tenemos- vengas al lo piso. esperamos en el piso. Claro, Lo claro. esperamos en el piso. la próxima. Exacto. Con mucho gusto, sí, me encanta. Cuando ustedes me digan, yo voy. Bárbaro. Bueno, Dale, querido. Gracias. Abrazo un grande. abrazo Muchas muy gracias. grande. Chau. Chau, chau. Chau. Bueno, pasaba Alejandro Grillo, legislador por la ciudad, diputado por la ciudad, y ya nos vamos preparando para la próxima entrevista, porque estamos así, uno al lado del otro, para poder aprovecharlos y escuchar todo lo que tengan para aportar y decir. Pero bueno, ya tenemos cita, los que estamos en la ciudad, para mañana en Nueva Pompeya a las 6 de la tarde, quienes quieran ir a contar y a poder expresar qué es lo que les pasa, qué necesitan, cuáles son las necesidades que tienen allí en ese barrio, en esa parte de la ciudad. Sí, totalmente. Y una de las cosas que me parece que estaría bueno que podamos charlar en la próxima con con Alejandro, con también algún que otro legislador o legisladora, es el tema del traspaso, ¿no? El traspaso del transporte, que fue una disputa que Jorge Macri llevó a la corte y después terminaron arreglando con Milei, y me parece que son temas bien del bolsillo de la gente, Sí. que finalmente se ve que hubo un acuerdo y acá los vamos a tener, vamos a ver un aumento del 600%, digamos, del transporte. Y con esto voy a cerrar porque tenemos a nuestro entrevistado, a nuestro segundo entrevistado grande de esta noche, que lo admiramos profundamente y la verdad que estamos muy contentos y contentas que esté aquí conectado con nosotros en Radio Caput, desde el estudio Chicha Mariani en 3 en 1, con Alberto Silioni, ex ministro de Educación de la Nación y actual director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Buenas noches, Alberto. Acá está Charo, Fermín Pacheco y Diana Olín, quien te habla. Hola, ¿cómo les va? Gracias por el afecto y la bienvenida. Muchas gracias por la comunicación. Lo primero que queríamos consultarte, Alberto, tiene que ver con tu experiencia como ministro de Educación de la Nación, para que quede claro cuál es el rol, por lo menos que desde el campo nacional y popular se entiende, y aparte desde el Estado Nacional se entiende por las leyes, que debe cumplir el Ministerio en relación con las universidades, y qué es lo que este gobierno no está haciendo. Una pregunta muy grande. Muy amplia, perdón. Una pregunta muy interesante, porque metiste ahí una aclaración que saca el tema del plano de la opinión. Yo te podría decir lo que debe ser un ministerio de la Nación o una secretaría. Pero alguien podría decir, bueno, es la opinión de alguien. Bueno, no, pero vos metiste la ley.
lo que reiteradamente está incumpliendo este gobierno, yo diría desde que asumió, es la vigencia de las leyes. Desde el Fondo de Incentivo Docente que eliminó a pocos días de incorporarse al poder, hasta otra cantidad de leyes que tienen que ver con la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnica y el Fondo para las Escuelas Técnicas, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Sexual Integral. Todo eso incumple reiteradamente el gobierno, y entonces ya no es la opinión de uno contra la opinión del otro, es el incumplimiento de la ley. Están por mandar un proyecto de ley de presupuesto donde decididamente resigna llegar al 6% del PBI en educación, resigna llegar al 1% del PBI en ciencia y tecnología, y rompe el fondo que había para las escuelas técnicas, que había levantado mucho a la educación técnica en la Argentina. Bueno, eso es lo que nos separa del gobierno y lo que nos impide tener el mínimo acuerdo con ese gobierno. En la provincia hay 1000 obras paralizadas por el gobierno nacional, 80 de las cuales son escuelas. Sí. Y bueno, y eso son leyes que tienen que ver, insisto, no es un tema de las provincias exclusivamente la educación, es un tema de las provincias junto con la nación. Y eso es lo que a este gobierno no le interesa, y por supuesto tiene una sola obligación muy fuerte desde lo financiero, que es bancar a las universidades, que dependen financieramente del Tesoro Nacional. Son instituciones autónomas, pero no son autárquicas, o sea que dependen del Tesoro Nacional, y eso no lo está haciendo. Alberto, yo te escuché en la apertura del Congreso de Educación de San Martín, y hablabas también de la tradición liberal, y hablando del renombramiento del Centro Cultural Kirchner como Domingo Faustino Sarmiento. Yo sé que, por un lado, como vos decías, está la ley, ¿no? Que nos dice a todos, en tanto Estado, pero sobre todo a quienes nos representan, qué es lo que se tiene que hacer y cuál tiene que ser la orientación. Desde la cuestión de la concepción liberal y de la tradición de la cual viene, digamos, la educación argentina, porque uno de los temas que estaba en discusión y que de hecho se están escuchando en las encuestas es que para la gente, la valoración de la gente que tiene, ¿no?, en distintos tipos de encuestas con distintas líneas ideológicas y demás, es que la gente lo valora como un principio, ¿no?, como un principio del ser argentino. Y a mí me parece muy importante esto, que es por esto que también resuena tanto en nuestra sociedad, incluso de quienes, muchos de ellos, apoyaron y votaron este gobierno. Mirá, por supuesto tenemos una procedencia y sabemos cómo pensamos, pero yo quiero hacer un esfuerzo y pensar en este sentido. Propongo 3 grandes momentos de la historia argentina. Uh-huh. Podrían ser más, pero yo digo 3. La ley 1420. Sí. La ley 1420 es parida por el liberalismo clásico. Roca, ni más ni menos que Roca, que no nos gusta nada Roca respecto de las poblaciones originarias. Sí. No nos gusta ese Roca. Pero también yo tengo que reconocer que Roca también es la ley 1420. Y la ley de registro civil. Roca le sacó a la iglesia la posibilidad de decir que naciste, que moriste o que te casaste. Y se la pasó a un funcionario público. Eso es un avance de la Argentina moderna. Uh-huh. El otro hito, 1918, reforma universitaria del radicalismo irigoyenista popular. Y el tercer hito, 1949, gratuidad universitaria del peronismo. Entonces coincido con lo que decís vos. Vos hablabas de
una suerte de ADN respecto de la educación pública. Y bueno, la construyó el liberalismo, más el radicalismo, más el peronismo. Estos tipos mienten cuando dicen que provienen del radicalismo, porque Sarmiento, que también discutimos con Sarmiento y hay cosas que no nos gustan, era un tipo que construyó escuelas, que invirtió mucho en educación. Sí. Estos tipos cuando citan a Sarmiento mienten, y cuando citan a Roca también mienten, porque desfinancian la educación. Y después la quieren llamar esencial. ¿Cómo vas a llamar esencial aquello que desfinanciás? Sí, totalmente. Alberto, ¿vos crees que el desfinanciamiento tiene que ver no solo con la cuestión de la batalla cultural y propender a una cuestión más de voucher, o también tiene que ver con esta cuestión que se está hablando de traspasar a las provincias la obligación o el cumplimiento de las leyes que la nación no está cumpliendo, digamos, para decirlo de alguna manera? Yo creo que hay primero una tarea de demolición de lo público, para que creamos que las universidades son un barril sin fondo, que son todos delincuentes que malversan las riquezas públicas, y de mentir, de decir que no hay pobres en las universidades y que los ricos pagan la educación de los pobres. Todo eso tiene para mí un fin. No sé si me están escuchando bien. Sí, perfecto. Todo eso para mí tiene un fin que es lentamente avanzar desde lo privado hacia lo público. Yo creo que los sueños de este gobierno, que no se podrán materializar porque ese será un límite de la sociedad, es que cada vez haya menos educación pública, que cada vez haya menos universidad. No se bancan el modelo argentino. Miren, no los voy a aburrir, ni las voy a aburrir con cifras, pero nosotros tenemos en la Argentina el 80% de los estudiantes universitarios van a universidades públicas. Sí. En Brasil, menos del 30% de los estudiantes universitarios van a universidades públicas. Y eso es, en definitiva, lo que no pueden aceptar. No pueden aceptar ese modelo que vos o ustedes lo expresaron en una pregunta anterior, ¿no? Que está muy metido en la identidad argenta, y esa no se la bancan. Ellos quisieran otro tipo de cosas, y me parece que van por ese lado. Te financian, después de financiarte te dicen funciona mal, y sí, claro, si seguís desfinanciando va a funcionar peor, porque las cosas, para mejorarles hay que ponerles inversión, hay que cuidarlas. Hacen exactamente el camino contrario. Sí, hay una... Sí, dale. Perdón, primero saludarte, Alberto, es un placer poder charlar con vos. Hoy conocemos y vemos en los medios, digo, esto también es público y notorio, que las universidades públicas están sobre todo en pie de lucha y constante, no de debate, resistiéndose a lo que es la propuesta de Milei de destruir la educación pública en su totalidad. Con las palabras que dice, con lo que él siempre dice. Hoy justo un día particular que aprovecho, digo, yo no sabía, fue hoy que el arreglo de esta nota. Hoy cumple justamente 14 años la Universidad Nacional de Moreno. Digo, hoy, 14 de octubre del 2010, era o sea, se abría la Universidad de Moreno, obviamente con un laburo previo. Alberto era ministro de Educación en ese momento, que es la ley, la sanción de la ley en realidad 26.575, que creo que fue a fin de diciembre, que se aprobó en el Congreso, y hoy en día cumple 14 años la Universidad de Moreno. Uno ve hoy en día lo que es la Universidad de Moreno, y es un lugar de formación de muchos pibes que antes no tenían la posibilidad, que antes tenían que irse a otros lugares y a veces no podían estudiar, y entonces terminaban realizando otros trabajos, lo que pudiesen para sobrevivir. Digo,
¿qué, más allá de que la Universidad de Moreno hoy cumple 14 años, qué imagen tenés vos, digo, como ex ministro de Educación y como director general, de esta lucha que están encabezando los pibes en las universidades? Y es una lucha popular por los derechos. Los ajustes cuando los presentan parecen ajustes económicos, son ajustes económicos, pero siempre son ajustes de derechos, siempre te sacan derechos. En las universidades nuevas que creó Cristina, y un recuerdo para ella, que fue la que tomó la decisión, fueron 17 universidades, sí. Muchas, como Moreno, están en el conurbano, Avellaneda, Hurlingham, la del oeste, Arturo Jaureche en Florencio Varela. Ahí estudian más o menos, en esas nuevas estudian más de 200.000 estudiantes. Y vos lo acabás de decir bien en la pregunta, no son estudiantes que se le resta a la Universidad de Buenos Aires, porque la Universidad de Buenos Aires tiene 300.000 alumnos hace muchos años, y la Universidad de La Plata tiene más de 110.000 también hace muchos años, o sea que esos que estudian en esas universidades son alumnos nuevos en el sistema universitario, no hubieran podido tener la posibilidad de ir a Moreno, a Jaureche o a Hurlingham. Y eso tampoco se lo bancan, porque eso genera una sociedad mucho más democrática. Y la verdad que coinciden en aquella pregunta, ¿se acuerdan del expresidente Macri? ¿Para qué universidades en todos lados? Sí. Responde a eso. Son la derecha, la extrema derecha, no cree que haya que expandir los derechos. ¿Para qué universidades en todos lados? Si ya los que tienen que estudiar estudian, dirían ellos, que son nuestros hijos, nuestros nietos. No es necesario que estudie un pibe de Florencio Varela, otro de Berazategui, otro de Moreno. Bueno, esa es la discusión profunda, me parece, que estamos dando en la Argentina, por una sociedad para pocos o con una sociedad para el pleno, ¿no? Porque es cierto que todavía no llegan todos los pobres que debieran llegar, pero para que lleguen, y cada vez más, hay que generar más posibilidades. Somos el país de la región que menos universidades tienen en relación con sus habitantes. Bueno, esa es la discusión de fondo, me parece. ¿Pueden mejorar las universidades? Claro que pueden mejorar, pero estos tipos no quieren mejorarla. Estos tipos lo que quieren es justamente destruir el sistema público, tanto de educación obligatoria como de educación universitaria. Porque si las quisieran mejorar, se podrían sentar con el CIN, que es la reunión de rectorio, y decir, bueno, a ver, queremos auditar, queremos ver cuántos alumnos tiene. Eso se puede hacer. No quieren mejorarla, quieren que la sociedad piense que esa es una cueva de ladrones para después darle el golpe más fácil por haber perdido prestigio público. Pero no lo van a lograr. La universidad pública en la Argentina sigue siendo una institución de las más prestigiosas. Sí, totalmente. No, y esto también me parece que hay, vos como director general de Cultura y Educación en la provincia de Buenos Aires, me parece que estás mostrando a través del gobernador Axel Kicillof otra cara, ¿no? Como que es posible todavía poder sostener, es posible creer. Digo, el programa Puentes me parece que da un poco de, ¿no? De la intención de la provincia de Buenos Aires, a pesar de el fuerte desfinanciamiento también, o que no le están traspasando todos los recursos que debería la nación, digamos, a la provincia de Buenos Aires. Están haciendo un esfuerzo enorme, y hace poquito que entrevistamos también a Arnaldo Medina, el rector de la UNAG, nos decía cuánto desde distintos ámbitos, desde producción, no solamente educación, cultura y salud, etcétera, etcétera, estaban colaborando con las universidades nacionales también, ¿no? En este esfuerzo de la provincia de poder conectar con las necesidades de la gente, con la tarea, digamos, de la universidad, que a nosotros nos pareció, la verdad, muy, muy importante, y sobre todo para las universidades se lo resaltaba como un vínculo muy fuerte que están teniendo, por lo menos las del conurbano bonaerense.
Mirá, es así, ¿no? Con todas. Hay 25 universidades nacionales en territorio bonaerense. Y aparte, te agradezco que hayas traído a la conversación el programa Puentes, que está en 50 y pico de distritos pequeños de la provincia. Hay una gran cantidad de distritos en la provincia que tienen 15.000, 10.000, 20.000 habitantes. No dan para una universidad. Pero el programa Puentes crea un centro universitario al cual llegan las carreras de diversas universidades y permite que los chicos se vayan de esos lugares más tarde. Hacen 1 o 2 años de introducción en sus propios lugares. No solo por un tema de arraigo, sino también por un tema económico. Hoy que un chico vaya a estudiar a La Plata o que vaya a estudiar a una universidad como la de Buenos Aires, le cuesta mucho a las familias, no lo pueden sostener. Totalmente. Entonces, ahí hay otro camino que es muy importante, no solo bancar a las 25 universidades que hay en territorio bonaerense, no solo bancar a las 16 que hay en el conurbano bonaerense, sino también generar cada vez más oportunidades. Ya el programa Puentes, que son pequeñas cantidades de estudiantes, ya debe tener en toda la provincia 7.000 estudiantes. Bueno, son 7.000 biografías que les cambia la vida, que tienen oportunidades. Bueno, eso es una decisión política del gobernador y es como vos decís, mostramos un camino totalmente diferente. Es que no tenemos otro modo que no sea antagonizar con el gobierno nacional, pero no por cancherearla, perdonen la expresión, sino porque nos separa un océano en términos de las ideas. Nosotros no podemos coincidir con las medidas del gobierno nacional y con esa sociedad amarreta que quieren construir. Por eso vamos por otro lado. La verdad que un placer escucharte y bueno, agradecerte por esta posibilidad de tenerte aquí en 3 en 1 y esperemos que la próxima pueda ser aquí en el piso. Muchísimas gracias. Bueno, estamos hablando con Alberto a Siliani. Ustedes. Muchas gracias, Alberto. Un placer. Mucho a los tres la comunicación. Un verdadero placer para mí. Muchísimas gracias. Siempre nuestro. Siempre. Le dejamos un saludo a la Universidad de Moreno y le deseamos un feliz cumpleaños. Próximamente también el de la universidad, la de Arturo Jaureche, ¿no? Yo siempre tengo como un poco un corazón ahí y lo estoy mirando al Chino porque vi en las redes que entraron a la UNCI hace minutos nomás, un grupo de militantes libertarios tirando gas pimienta, creo que los estudiantes, por lo que vi, los echaron de la universidad, pero bueno, son todas universidades, digamos, del conurbano a las que queremos mucho y esperemos que la lucha universitaria sea también en paz y de manera democrática, sobre todo resguardando, digamos, a los estudiantes y cuidando nuestra casa, que también son las universidades, ¿no? La verdad que un lujazo, y nos despedimos porque ya acá el Chino nos está saludando y tiene toda la razón del mundo. Hasta el próximo lunes aquí en 3 en 1. Gracias Fermín Pacheco, gracias Diana Alguín, gracias Chinito. Gracias Chino. De mi corazón, Chino Román en la operación técnica y quien les habla Charo Álvarez. Nos vemos el lunes próximo en 3 en 1. Besos. Somos ciudadanos del mundo, pero sin movernos de casa. Jugamos solitarios por puntos y navegamos sin historial.